Hola, veïns i veïnes. Vamos a ver por qué el día de hoy, en el programa nuestro, vamos a hablar un poquitín de cultura. De cultura porque se ha editado una novela, bueno, un libro, que habla de una batalla que ocurrió en la provincia de Castellón. Y el libro se llama La batalla olvidada. Aquí tienen la portada del libro. Y hemos querido invitar a nuestro salón pues, a uno de los autores, a Juan Francisco Fuertes, y al editor, a Sergio Guinó, de la editorial Di Valenti. Buenas noches, señores. Juan Francisco, buenas noches. Sergio, buenas noches. Bueno, gracias por habernos traído un escritor más a este programa. Ustedes saben que de cuando en cuando la editorial Di Valenti, cuando tiene alguna presentación de algún libro, pues nos trae estos autores tan estupendos conforme la editorial Di Valenti está haciendo. Bueno, resulta que en esta presentación tenemos un libro que se llama La batalla olvidada. La batalla olvidada. Juan Francisco, a ver, explícanos, ¿qué es eso de la batalla olvidada? La batalla olvidada es la batalla de Levante. La batalla de Levante se desarrolla en la verano de 1938, y el nombre de batalla olvidada es porque realmente ha pasado a la historiografía de la guerra civil como una batalla olvidada. Es un agujero negro dentro de la historia que los historiadores más prestigiosos omiten siempre en sus grandes compendios sobre la guerra civil, inexplicablemente. Esto se debe a varios factores que, si quieres, después entraremos en ellos. Pero desde luego hay que rescatarla. La guerra no es rescatable en ningún sentido, pero sí para la historiografía, y hay que hacer justicia porque dentro del periodo de la guerra civil de pronto te hundes y son 3 meses que desaparecen prácticamente de la historia. Claro, estamos en el 38. Estamos en el 38, desde el 15 de abril en que las tropas de Franco llegan a Vinaroz, hasta el 25 de julio que comienza la batalla del Ebro, acontece la batalla de Levante. Y como digo, pues cualquier espectador puede consultar en Obras Generales sobre la Guerra Civil, y esos 3 meses desaparecen o muy puntualmente se tocan, pero cualquiera que quiera profundizar en la batalla de Levante, que es la de nuestras tierras, Castellón hasta Nules, que llega al frente y ahí se mantiene durante todo el resto de la guerra, no encontrará, es desesperante, no encontrará prácticamente nada. Y a ver, y entonces explícanos por qué tú decides que esta batalla es importante. Esta batalla es muy importante. De hecho, los expertos o los no tan expertos sabrán que en la época el presidente del gobierno era el presidente Negrín, Juan Negrín, y su política, en el momento que él llega al poder, su política fue la de resistencia, cuando el resto del gobierno prácticamente veía el tema muy mal, veía que los franquistas se estaban haciendo con el territorio, y él toma las riendas y dice que aquí hay que resistir hasta donde se pueda. Y la batalla de Levante es el paradigma de la resistencia de la República. No es la batalla del Ebro, que tanto se habla. Son 3 meses, e incluso los posteriores hasta el final de la guerra, en que la Sierra de Espadán es el baluarte de la República. Por eso digo que es desesperante, en una batalla donde se concentran las principales fuerzas franquistas, los más prestigiosos generales, donde las destrucciones en nuestras poblaciones, estamos hablando de Villarreal, de Burriana, de Nules, son terribles, unas destrucciones que los más viejos, los más mayores del lugar aún recordarán, y han quedado en la nada dentro de la historia, inexplicablemente. ¿No sería por eso, porque era una zona republicana? Y claro, cuando se escribieron los libros de la historia de la Guerra Civil Española, era la época franquista, por supuesto, entonces pasamos de aquí, que aquí nos dieron muchos palos, digo yo, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los motivos principales. La batalla de Levante es un fracaso para Franco. Sus generales, desde el momento que la inicia, le están diciendo: te estás equivocando, no vayamos hacia el sur, vayamos hacia el norte, vayamos hacia Cataluña, lleguemos hasta la frontera pirenaica e impediremos el contacto con Francia y con la ayuda
internacional. Alemania, Italia. No, a la ayuda, ellos, digo. La ayuda republicana. La republicana. Cortamos la frontera y impedimos la ayuda y asfixiamos a la República. Franco dice que no, por otros motivos, y decide irse hacia el sur. Lo que estaba diciendo, entonces es un fracaso porque él quería estar el 25 de julio en Valencia, quería ese día, el día de Santiago, del apóstol, claro. quería haber desfilado en las calles de Valencia, pero el 25 de julio está atascado en la Sierra de Espadán. Claro, una vez Franco gana la guerra, durante todo el periodo franquista, sus agiógrafos no exaltan una batalla en la que él ha fracasado. Entonces la batalla de Levante queda siempre en segundo lugar o se ignora. Eso por un lado. Por el otro lado, estoy hablando de los motivos principales, por el otro lado, al cortar en Vinaroz, toda la camarilla comunista de los caudillos Lister, el Campesino, Modesto, Tagüeña, quedan al norte del Ebro, quedan en Cataluña. Claro, los comunistas traían consigo toda la propaganda de partido, de los sindicatos. ¿A quién exaltan? ¿A quién exaltan? Claro. Exaltan a sus caudillos. Mientras que la batalla de Levante está protagonizada por Menéndez, por el general Menéndez, otro ignorado, que era un militar profesional, no militaba en ningún partido, y tampoco ha pasado a la historia. Tampoco ha pasado a la historia pues porque no ha tenido propaganda, no ha tenido agiógrafos que le dediquen una gran exaltación, ¿no? El general Menéndez es un tema que se trata en el libro, yo diría que en exclusiva. Muy pocos historiadores, por no decir ningún historiador, sabe qué cara tenía Menéndez. En el libro aparece Menéndez. En una serie de fotografías recogidas de unos archivos, que ni en el mismo archivo saben que ese militar es Menéndez. Sino entonces, que ven una foto y dicen, este es uno este es un militar. De hecho, te vas al archivo y pone un general. Entonces, ha habido que tirar del hilo para averiguar que esa persona era Menéndez. A Menéndez, hasta donde yo he conseguido averiguar, no le gustaba la propaganda, ni las fotografías, ni los focos. Era un militar. Él hacía su trabajo y la propaganda no le interesaba. De ahí que esté un poco en la sombra, cuando fue uno de los más prestigiosos generales, a la altura, pues, ¿qué te diría?, de Miaja, o de tantos militares republicanos que sí que han pasado a la historia. Menéndez. De hecho, también, insisto, cualquier aficionado que consulte obras no verá ninguna fotografía de Menéndez en ninguna obra de la Guerra Civil. Qué fuerte, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero añadir que si buscas la batalla de Levante en internet, vas a ver que enseguida el nombre de Menéndez está como el principal, el primero de los generales de importancia. Nosotros para la portada del libro hemos utilizado una fotografía que además habla de lo que él comentaba, de esta no pretensión de ser un personaje principal de Menéndez. De hecho, bueno, os lo contará mejor Juan, pero bueno, se puede ver en la portada, perfecto. Muy bien, ahí tenemos a Menéndez en el centro, resaltado en color, y como se ve, este momento tú explicarás mejor que yo lo que es. Sí, esta fotografía fue una visita del ministro Giral, José Giral, al frente de Levante. También es una averiguación nuestra, de Carlos y mía. Esta fotografía está tomada en Quart, enfrente de Les Fonts de Quart. Sí. Las montañas del fondo no corresponden, eso es una composición. Bueno, ha sido justamente un homenaje, porque justamente esas son las montañas que detienen, ¿no?, al ejército franquista, donde se forma la línea X y Z. La Sierra de Espadán. Exacto, y entonces él quería que estuviese en la portada y yo digo, mira, vamos a hacer un fotomontaje homenajeando a la sierra, que esté presente. Tuvimos que eliminar el fondo que había con las montañas que había para llegar a estas pretensiones del autor. Y también se ve como el general, que debería estar en primera fila, está en segunda fila, y eso es muy raro porque está fuera del protocolo, ¿no es así, Juan? Es significativo, no sé, ese es un interrogante que yo no he logrado averiguar, porque dentro del protocolo militar el ministro evidentemente tiene que estar en primera fila y a su lado pues tiene que estar el general que manda todo el ejército de Levante. En cambio, Menéndez aparece ahí en segunda fila.
detrás de Valentín Aparicio, que es el jefe de la 75 Brigada Mixta, que en ese momento está desfilando. No le he encontrado explicación de por qué Menéndez está, y yo pienso, pues no sé, su misma personalidad. Que no quiere ser protagonista. No quiero ser protagonista. Son los últimos meses ya de la República. En toda la serie fotográfica que está dentro del libro, también muy interesante, se ve, se adivina el gesto de preocupación de Menéndez, que sabe que la República está muy mal, que le quedan 4 telediarios, como quien dice, y mientras todos, el que tenga el libro lo podrá ver, mientras todos a su alrededor parece que sonríen y están relajados, él se le ve preocupado. A mí es que me gusta mucho la fotografía, ¿no? La fotografía histórica, la fotografía antigua. La fotografía hay que saber interpretarla o leerla en un momento dado. Y es muy curiosa esta serie fotográfica. Son 5 o 6 fotografías de este día, de la visita del ministro Giral, como digo. Yo tengo que decir que tanto Juan Francisco como Carlos Mayén, que es el coautor del libro y que, como él comentará, pues, ha tenido gran importancia en la parte gráfica y de búsqueda de imágenes para el libro, me sorprendieron mucho porque puedes ver lo que están haciendo ellos, ¿no? Los generales, ministros, y al mismo tiempo tenemos una imagen donde ves lo que ellos están viendo. Lo que ellos están viendo. Aparte de que en el libro recogemos todas las imágenes que teníamos en color, y las que teníamos en blanco y negro, pues bueno, son imágenes en blanco y negro, no hay que hacer, pero que es un libro que contiene, no es un libro en blanco y negro, hay imágenes también en color, que esto en temas de la guerra civil se valora mucho, y ahí lo puedes ver con alguna incluso imagen en color, viendo lo que están viendo ellos, ¿no? Entonces, tal como ellos te están contando lo que sucede, las imágenes acompañan muy bien porque te meten muy en el momento. Entonces, Juan Francisco, tú llegas un día y, bueno, aparte de otras que has escrito, también tienes el diario de guerra, ¿no? Que encontraste, me comentó Sergio, un diario ¿de qué era? ¿De un señor? Sí, Diario de Guerra es la historia de los casi 3 años de guerra de este hombre, de Alberto Guna. Era una persona sencilla, era alfarero de profesión, que día a día iba escribiendo en papelitos su diario personal, ¿no? Era un hombre pues, con las letras justas, sabía leer y escribir, y poca cosa más, que para la época ya era bastante. Y al terminar la guerra reunió todas las notas y se confeccionó un diario sin ninguna pretensión literaria, simplemente pues, dejarlo a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Entonces este diario llegó a mis manos y el interés que despierta Diario de Guerra pues es esa sencillez, no tiene ninguna intención, ninguna segunda intención, ni política ni de ningún tipo, ¿no? Es un hombre como nuestros abuelos que estuvo en las trincheras padeciendo el día a día, pues hoy he cazado un conejo, hoy hemos hecho una paella que me ha salido muy buena, hoy hemos tenido un combate y he visto a un compañero con las tripas, en fin. Sí. Ese día a día que muy pocas veces, de primera mano, muy pocas veces pues encontramos en testimonios, en bibliotecas o en archivos o en hemerotecas, ¿no? Entonces el interés es la propia sencillez de la historia de nuestros abuelos. De cualquier abuelo nos hubiera contado esa historia. Cualquier abuelo que hubiese estado en trincheras, Sergio. Esto me viene muy bien para contar un poco cuál es la relación de Juan con la editorial, porque nuestra primera obra con él fue esta, Diario de Guerra. Entonces él ya estaba preparando el libro de la batalla olvidada. Él lleva 8 años Eso iba a decirle, ¿cuánto tiempo llevaba recabando información? Sabiendo que este año es el 75 aniversario de la batalla de Levante. Este año mismo. Este año mismo, claro. Y el libro sale también como una conmemoración importante a ese aniversario. Pero bueno, empezamos nuestra relación con este libro, Diario de Guerra, y está siendo muy valorado porque es una fuente de información primaria. No hay un filtro, él transcribe absolutamente el diario, ¿no? Y además el trabajo de la editorial fue de maquetar el libro, no sé si se podrá ver en pantalla, pero maquetar el libro como un diario, con letras de diario, con manchas, de manera que, de manera que durante todo el libro, aparte de las fotos reales de la época, estás totalmente metido en la... ahí se ve, ¿no?
en la como si fuera sensación, letra de... efectivamente, en la sensación de que estás leyendo el auténtico diario, porque de hecho se manchó cada página de manera distinta para que tuviese ese aspecto y estuvieses metido, ¿no? También la cubierta se realizó haciendo alusión al tipo de cartulina que se utilizaba en la época y en las agendas, entonces de alguna manera eso te envuelve, ¿no? Y bueno, esa fue nuestra primera relación y luego sobre la Guerra Civil hemos pasado a la Batalla Olvidada, que es como el plato fuerte. Entonces estaba diciendo Sergio que has estado 8 años investigando todo esto. Sí. ¿Cómo te pegó a ti por primera vez? Decir, bueno, yo voy a buscar lo de la batalla de Levante. Como vallero, no sé si lo has dicho, yo soy de Valldeuxor. Sí, es de Valldeuxor. Ya de pequeñito yo andaba por las montañas y ya pues estoy hablando del año 68, 69, ya te encontrabas pues metralla por el suelo, te encontrabas algún esqueleto que otro y ya pues te iba picando el gusanillo, ¿no? ¿Y esto por qué está aquí? Entonces oías historias de los abuelos, de los mayores, de la guerra, y a raíz de ahí pues empieza primero la afición o el interés sobre nuestra guerra y después pues como historiador también, ¿no? La guerra civil indudablemente es el tema más escrito en nuestra literatura y probablemente en la mundial probablemente ocupe el segundo lugar después de la guerra mundial. Y de ahí me viene el interés. El trabajo de estos 8 años, como decía, pues es difícil encontrar temática sobre la guerra civil, sobre la batalla de Levante, y tienes que acudir muchas veces a monografías en pueblos, tienes que acudir a la memoria oral de la gente mayor, y se hace difícil ir tirando del hilillo y reconstruir como un puzzle, pieza a pieza, y después hacerlo comprensible al lector. Hay que decir que desde unos años a esta parte muchos historiadores ya están incorporando piezas a ese puzzle para construir la batalla de Levante, pero cuando yo empecé, hace 7, 8, 9 años, no había nada sobre la batalla de Levante. Martínez Bande, que era un general historiador, en el año 77 sacó su ofensiva de Levante, en el año 77, y desde entonces nadie, ni antes tampoco, nadie había escrito nunca sobre la batalla de Levante, se ha escrito poquísimo. Claro, en 77 Franco ya no estaba. En el 77 Franco ya no estaba, claro, y en el momento que es cuando dijeron, vamos a tirar aquí, vamos a sacar algo ya. Claro, desde ese momento, desde el año 77 en Martínez de Bande hay que hacer una historia de la batalla de Levante. Pero bueno, sobre todo es que ellos, yo no sé tanto sobre la guerra civil como ellos, ni mucho menos, pero cuando ves la información, lo que han conseguido sobre, por ejemplo, la línea X y Z, los descubrimientos, las nuevas interpretaciones, prácticamente la cantidad de material inédito es enorme, y eso es muy raro hoy en día. Tanto fotografías de Nules, de Villarreal, de Burriana, de la destrucción que hubo, del campanar de Burriana destruido desde Vierno también, claro, destruido. Sí, destruido de la estación de tren, ¿no? Que lanzaron ahí un misil del 75, ¿era el misil? No, un cañón. Un cañón del 75 y... Sí, el del tren blindado, no sé si podríamos podríamos ver algunas fotos que ilustran el libro. Las iríamos comentando mientras hablamos. Y Juan Francisco Fuertes nos irá comentando, bueno, aquí tenemos la portada del libro, para resaltar al Eso fue general. un gran trabajo, porque ahí hay una fotografía bastante antigua que se ha trabajado mucho para que la portada tuviese calidad, ¿no? Esa es la máquina del tren blindado número 8 que combatió con la República durante toda la plana. Era una de las 2 máquinas diésel durante la guerra, las únicas de toda España. Las demás eran a vapor todavía, y actualmente aún se conserva, es una reliquia viva de nuestra historia, de la historia de la plana, porque estaba blindada, evidentemente, y al terminar la guerra pues se le despojó del blindaje y siguió prestando servicios en Renfe. Hoy se conserva en el Museo del Ferrocarril de Delicias, en Madrid, y cualquiera que se acerque pues la puede ver. Esa máquina fue la pesadilla de las tropas franquistas, porque era como un tanque, como un gran tanque, ¿no? Que andaba por la vía desde Alcalá de Xivert hasta Burriana, con sus armas, pues, y no podían con él, no pudieron en toda la guerra con el tren blindado. Bueno, pasamos a otra foto.
Uy, esta es muy significativa, ¿eh? Bueno, una de las peculiaridades de la batalla de Levante fue el tiempo de aquella primavera. El tiempo inusual para aquella época fue infernal. Eso se vino a liar con los defensores, con los republicanos, porque hubo durante casi 2 meses chubascos continuos, viento, frío. Estamos hablando de abril, mayo, y claro, eso facilitaba a los defensores porque ni la artillería podía actuar, ni la aviación tampoco, al no tener visibilidad, y los franquistas pues tenían superioridad en cuanto a artillería, en cuanto a todo. En cuanto a todo. Entonces el tiempo fue infernal durante esos 2 meses y eso favoreció mucho a los republicanos. Que la guerra civil la ganó las tropas franquistas porque son los que tenían las armas. Evidentemente. A la República la abandonan todos, excepto la Unión Soviética, que es la única que sigue apoyando a la República. De ahí que Negrín, del que hablábamos antes, el presidente del gobierno, pues no le quede más remedio que hacerse comunista. La Unión Soviética es la única que nos da armas y yo me hago comunista. De hecho, al embajador británico le dice, si Gran Bretaña nos presta ayuda, mañana mismo yo renuncio a cualquier contacto con los soviéticos, pero eso no sucede. No sucede. Entonces él se ampara a Stalin y de ahí un poco pues la mala prensa que ha tenido Negrín durante todo el franquismo y durante muchos años. Es que Negrín era un rojo, era un comunista, era el diablo. Negrín resistió como y cuanto pudo, amparándose a quien realmente ayudaba a la República. Las democracias occidentales abandonaron la República por completo. Bien es cierto que al principio de la guerra, los desmanes revolucionarios, la quema de conventos, el fusilamiento de religiosos, de monjas, las barbaridades que se cometen ante ese desorden de los primeros meses de lo que es la revolución, pues tuvo muy mala prensa en el extranjero, ¿no? También se encargó la propaganda franquista de hacer que eso fuese así. De hecho, en el libro podemos ver algunas imágenes, también en color, de lo que era la prensa italiana, de cómo se reflejaba lo que estaba ocurriendo aquí de una manera idealizada, pero bueno, hemos rescatado esos periódicos, tenemos la suerte de que eran imágenes ilustradas y por tanto a color, bellísimas, la verdad, aunque lo que cuentan pues es duro de ver, pero ahí se ve que la propaganda franquista era muy buena, muy fuerte, muy internacional y estaba ganando terreno a la República. En ese sentido. La guerra de la propaganda la gana Franco desde el principio, efectivamente. De ahí que las democracias, la imagen esa distorsionada de la República, estos son unos revolucionarios, estos son unos comunistas, no nos prestan ninguna ayuda. Toda la ayuda es de Hitler y de Mussolini, a Franco. Vamos a ver más fotos. Tenemos ahí el general. Sí, esa es la visita que comentábamos antes de Giral. Seguimos estando en Quart de les Valls. Lo que comentaba antes, vemos la imagen relajada de los militares que hay alrededor. Menéndez lo vemos en el centro con cazadora. Y en toda la serie, yo denoto ese gesto. No se aprecia muy bien, pero se le ve ausente, a Menéndez se le ve ausente. Estamos a finales de octubre, a la República le queda noviembre, diciembre, enero, le queda apenas medio año y sabe que la cosa se acaba. Como militar profesional que era, él sabía de la inferioridad de las armas republicanas Eso es, de la y no lo debía tener muy claro en ese momento. Para la editorial Di Valentis ha sido muy interesante la forma de narrar de él, porque no es un narrador que te dé datos y te arte a datos, sino que te lo cuenta de manera que es muy fluido el texto. Entonces, este texto fluido hace que puedas leer sobre lo que está pasando sin perder información de lo que está sucediendo, pero no es un libro que te está hablando de cotas ni de niveles, como estos libros que tienes tantos datos que dices, bueno, yo me he hartado de leer datos, no quiero seguir leyendo. La lectura es muy amena, tiene un lenguaje muy ameno. Veamos esta foto. Ahí sí, esta imagen procede de la Biblioteca Valenciana, efectivamente, y lo que decía antes, allí no saben que ese militar que hay en el centro pues es el general Menéndez. Ahí aparece también a la izquierda Ciutat de Miguel y Iglesias, que eran generales de su Estado Mayor.
en fin, se desconoce la batalla de Levante y sus protagonistas. Hasta en la misma casa, estoy hablando de Valencia, de la Biblioteca Valenciana, la foto es de Finezas, un fotógrafo valenciano. Hasta en nuestra misma casa desconocemos quiénes son los protagonistas de nuestra historia. A raíz de lo que decía Sergio ahora mismo, de la historia que nosotros contamos en el libro, yo tengo que apuntar que la historiografía en estos últimos años, la tendencia es esa, es intentar novelar la historia. Novelar, no estoy hablando de fantasear, ¿no? Estoy hablando de hacerla más asequible al lector. La forma de hacerla asequible al lector es hacerla amena. Si yo empiezo a hablar de municiones gastadas, de cotas conquistadas, de cifras, de datos estructurales, datos cuantitativos, el lector a la segunda página está fundido. Porque mira, no, entonces, esta también es una imagen muy interesante. Esto me impactó muchísimo cuando me trajeron las imágenes, porque estos son las cuevas. Eso es la cueva del Algepsar en Onda. Sí, debajo del castillo de Onda hay una cueva, todavía existe, y allí se refugió toda la población civil que no estaban en el frente. Las mujeres, los niños y los ancianos estaban allí refugiados, mientras en ese momento, a pocos metros arriba, estaban muriendo, estaban combatiendo. En el libro hay otra imagen general donde se puede apreciar toda la cueva y toda la gente en la cueva, y es tremendo, o sea, pensar como padre, ¿no? Que está ahí tu familia, tus hijos, tus mayores, es tremenda las imágenes que acompañan a esta. Las condiciones lamentables, como podemos ver. Eso es Villarreal. Bueno, las imágenes no están puestas... No están por orden, ¿no? No están por orden, pero en fin, para que nos hagamos una idea de lugar, esto es un observador de la artillería franquista. Los franquistas acaban de entrar en Villarreal. La población está rodeada por los republicanos. Desde esta posición, que son los locales de la caja rural, el observador de la artillería está indicando a sus baterías hacia dónde deben de disparar. Al fondo vemos las explosiones. Sí, efectivamente. Allí al fondo se ven las explosiones. Sí, se ve la plana y las explosiones. Previamente, saldrán ahora las imágenes, previamente estaban en lo alto del campanario, pero el tren blindado, que los había visto, les machaca, se verá la torre de la iglesia destruida y no tienen más remedio que bajar a los niveles inferiores. La imagen que se aprecia en el libro de la torre de la iglesia destruida es tremenda, porque es como si le hubiesen pegado un verdadero mordisco a la torre, o sea, es un agujero absolutamente perfecto. Esta es la misma imagen, siguen los locales, pero después de haber descendido desde el campanil de la torre. ¿Entendemos que eso es la vía del tren, lo que vemos al fondo? No, la vía del tren viene después. Ahí también es el observador de la artillería que le está diciendo las piezas, está viendo el movimiento enemigo, les dice más a la izquierda, más a la derecha. La artillería no dispara ciega, necesita de una persona que le diga hacia dónde, y ese es un observador. Al igual que en esta foto da la sensación al espectador de que está justo detrás del observador viviéndolo con él, claro. En el libro hay muchas imágenes de esta calidad que te hacen meterte muchísimo en el libro. Son inéditas, imágenes inéditas además. Ese es el desfile el 25 de julio de Aranda en Castellón, en el Parque Ribalta. Ah, vaya, el Parque Ribalta, sí señor. A esas horas, esas imágenes se tendrían que estar produciendo en Valencia. Ah, claro, lo que estaba comentando antes, porque Franco quería haber estado para esa fecha en Valencia. Están celebrando la festividad de Santiago Apóstol y han organizado este desfile. Unas horas después, el ejército republicano pasará el Ebro y les dará un susto de muerte, porque ellos pensaban que aquello ya lo tenían claro, y ahí prácticamente terminará la batalla de Levante propiamente dicha, porque tendrán que dar media vuelta e irse hacia arriba. Mira, a impedir... Esa fotografía... Aquí tenemos otra foto. Una de las cosas que me pareció muy interesante es el personaje de la derecha. ¿De la derecha? De la derecha, que yo no entendía, y entonces me estuvieron contando Carlos Fuertes y... Juan Fuertes y Carlos Mayén, qué hacía esa persona ahí, y más aún, cómo se investigó aquí con gases,
que luego se utilizaron en guerras posteriores, y cómo aquí se lanzó una de las primeras bombas de gran tonelaje, ¿no? La de 500, me comentasteis, por esta zona. No, no es así exactamente. A ver, esta fotografía, esto es Villarreal también, es el término de Villarreal y son las inmediaciones del Mijares. Sí. Atrás podemos ver una alquería y los labradores ahí mirando a los militares, que es lo que están haciendo. Lo que, como estaba diciendo Sergio, esta persona que vemos a la derecha con traje NBQ, con traje de protección, Sí. Es una imagen de la recta final de la guerra y los franquistas tenían miedo que los republicanos, como gato panza arriba, pues utilizaran todo tipo de armas para intentar, como fuera, ganar la guerra. Tenían miedo de que los republicanos utilizaran la guerra química para conseguir invertir la situación de la guerra. Tenían noticias de que estaban llegando barcos cargados con material químico a Barcelona, a Alicante, y no lo tenían muy claro. Entonces hubo una especie de alerta en el que se avisaba a los soldados de que estuvieran preparados con sus equipos por si esto podía llegar a suceder. La República en ningún momento contempló este tipo de guerra química, eran todo informaciones exageradas. Tenemos una foto muy significativa. Eso es Nules destruido. Dios mío. Vemos cómo están desescombrando las calles y eso nos puede dar una idea de cómo estaba pues, todo el casco urbano. Nules fue una de las ciudades más destruidas en toda la guerra. Esos Nules también. Otro plano. Esta imagen sí que está bastante vista en otras publicaciones, pero es muy significativa. Nules quedó entre dos fuegos y primero la arrasaron unos y después la arrasaron otros. Se habla mucho de Guernica y Nules no quedó muy atrás. Piedra. Los mayores lo saben y los no tan mayores, estamos hablándolo antes de empezar esta entrevista, el servicio de regiones devastadas en Nules se aplicó a conciencia porque quedó realmente arrasada. Esta es una imagen también en la que hasta la batalla olvidada nadie sabía que el militar este que vemos a la derecha con la gorra debajo del brazo es Menéndez. Nadie, absolutamente nadie, había reparado en que entonces era comandante, este es el año 1932, durante el bienio azañista, y bueno, ahí aparece Menéndez de comandante, que era ayudante de Azaña. Como republicano de pro, Azaña supo ver las cualidades de Leopoldo Menéndez y lo llamó a su servicio como ayudante. Pues las fotografías de la agencia F, y ya digo, nadie sabía que este hombre pues era Menéndez. Bueno, ahí está la labor de detective de Juan, que ha pensado, bueno, Menéndez tiene que estar aquí, tiene que estar en esta foto, porque está la plana mayor del gobierno. Su gorra debajo, a partir de aquí estuvo cotejando imágenes. Efectivamente, yo buscaba fotografías de un militar cercano a Azaña, sabiendo que Menéndez había sido su ayudante, y pensaba, en algún sitio me tiene que salir. Y cuando vi esta imagen dije, este puede ser. Y a base de tirar del hilo, y efectivamente, ya me salieron más imágenes y pues este es Menéndez. Tenemos otra, una del campanario. Ese es el campanario de Villarreal. No se aprecia mucho. Ahí hay una especie, no sé si bandera o no sé. Si hay una imagen en el libro del campanario de Burriana también que... Perdona, Sergio. Sí, mira, justamente esto es lo que hablábamos. Ese es el campanario de Villarreal. El boquete está encarado a la estación y es porque desde allí el tren blindado les estaba machacando a los observadores de la artillería que estaban ahí en el campanil. No tienen más remedio que bajar hasta el sitio en el que veíamos antes. Este suceso que acontece en Villarreal, en Burriana, sabréis que para evitar que se volviera a repetir, es cuando vuelan, que veremos también las imágenes de Burriana, cuando vuelan la torre
la torre, el campanario de Burriana. Y esto no nos volverá a pasar. Y cuando los nacionales están entrando en Burriana, pues dinamitan el campanario para que no lo vuelvan a utilizar como observatorio. Claro, claro. Fue gracioso porque cuando me presentó en la imagen, dice, mira, esta es la foto del campanario de Burriana. Y digo, pues si no está, y dice, claro, Claro, no está. No está. ¿No? A ver, ¿vemos más fotos? La voladura del campanario de Burriana, bueno, ellos lo saben, ha permanecido de una forma amarga en su memoria, ¿no? Claro, el franquismo eso lo supo aprovechar después. Los rojos nos han volado al campanario, pero en fin, el fin era ese, evitar que... Este es el tren blindado. El tren blindado. Aquí hay un detalle muy peculiar que hasta hace 4 o 5 días yo no he conseguido averiguar. Se puede ver a la derecha una especie de tela metálica que emborrona un poco la imagen. Sí. Y yo me preguntaba, esto parece un trozo de valla, y al final quedé en que era un defecto de la fotografía. Pues hace 3 o 4 días he conseguido averiguar que el tren blindado llevaba una tela metálica en sus laterales, donde se enganchaban unas ramas o unos vegetales para, de alguna manera, camuflarlo, ¿no? Mimetizarlo. No lo he sabido hasta, ya digo, y es efectivamente una tela metálica que iba en los laterales. El libro tiene una estructura interesante en cuanto que la escritura es amena, pero también está dividido en unos artículos. Hay 2 artículos sobre el ejército republicano y 2 artículos sobre el ejército franquista, diversos, uno pues sobre los trenes blindados que hablábamos, son artículos que tienen algunas imágenes a color, y también uno sobre el famoso cuerno de Vinaroz, de Franco. También hablamos sobre los moros en el Ejército Nacional. En fin, que vas leyendo el libro y te vas a encontrar una estructura en plan de, mira, aquí hay como una carpeta, como una separata en la que me van a contar algo específico, como si fuese un artículo separado dentro del libro. Está trabajado tanto Diario de Guerra, que es un libro con una maquetación muy trabajada, en La Batalla Olvidada también lo ha sido. Juan es una persona muy exigente, Carlos también, son personas muy meticulosas, y ellos pues también obligan, y damos gracias a la editorial a dar lo mejor en cuanto al tratamiento del libro, claro. Aquí tenemos la foto original de la portada. Sí, esa es la original, en Quart de les Valls, como digo. Como se ve, el fondo es totalmente distinto, la fotografía no tiene la calidad suficiente como para haber dado una portada, pero se estuvo tratando y restaurando, y bueno, fue un gran trabajo, hasta el punto de que cuando Juan vino a ver el trabajo definitivo se quedó sorprendido y decir, anda, ¿cómo habéis sacado tanta calidad y definición? Pues bueno, siguiendo sus indicaciones, por supuesto. Aquí se ve la foto completa, que por supuesto no hemos podido meter en la cubierta, solo tenemos un fragmento. Esa es Burriana, vemos a la derecha lo que había sido el campanario, 32 kilos de dinamita. Hay curiosas anécdotas respecto a ese día. Gente que estaba ya metida en los catres, los civiles, mucha gente estaba refugiada en las alquerías del término, huyendo de los combates. Y por la noche, porque la voladura fue durante las horas nocturnas, oyeron una tremenda explosión, más grande de lo normal. Y por la mañana, cuando se levantaron y mirar hacia Burriana, no vieron la silueta habitual, ¿no?, del campanario. El campanario ha desaparecido, y es porque esa noche habían volado el campanario. La explosión fue bestial, como podéis imaginar. Hay que ver, tú. Otra cosa que se comenta... Tenemos un plano ahora. Sí, esto es uno de los planos que también aparece en color en el libro. Sí. Es original de la época. Es original de la época, y vemos la línea del frente que ya no se movió. En Nules quedó detenido y ahí permaneció estable durante todos los meses que restaron de guerra. Los nacionales no se atrevían a pasar. Estamos hablando de una zona de marjal, entonces estaba algo distinta a la actual, en la que había mucho arrozal, mucho marjal, y las acequias transversales impedían el movimiento. Los republicanos estaban atrincherados en las mismas acequias. Las alambradas simplemente bastaba con atarlas a los naranjos. En fin, no se fiaban y no se atrevieron en ningún momento a atravesar la línea de Nules. Por otro lado, la Sierra Espadán,
estaba cerca y era una atalaya dominante desde donde podían ser atacados. Entonces no se atrevieron nunca a pasar de Nules. La Sierra de Espadán también merecería todo un capítulo aparte, capítulo ¿no? aparte, ¿no? Bueno, es un personaje dentro del libro, se podría decir, ¿no? Sí, tampoco ha sido suficientemente historiada dentro de la batalla de Levante, lo poco historiada que está, la importancia de la Sierra de Espadán. La Sierra de Espadán no tiene grandes elevaciones, estamos hablando de 1100 como mucho, pero sus características son muy peculiares. Tiene unos desniveles muy acusados, unas barrancadas laberínticas completamente. Claro, una fuerza atacante que quiere conquistar las cotas de arriba necesita acumular una serie de gente para ir atacando e ir subiendo, ¿no? Los barrancos no eran lo suficientemente amplios como para que cupieran fuerzas en ellos, los valles. Y con un par de ametralladoras, pues lo normal era que detuvieran a quien intentaba asaltarles. Por otro lado, la artillería la artillería está a varios kilómetros atrás. Entonces, entre una zona tan laberíntica no puede actuar a placer. Tiene que actuar como buenamente puede. Y cuando se bate un sector, se bate ese sector, pero si tú le pides que bata 100 metros más hacia allá, entre un terreno tan abrupto, pues la artillería no puede. La aviación pasa 3/4 de lo mismo. Entonces la Sierra de Espadán fue una muralla, una verdadera muralla bueno, yo podría contar también anécdotas. Estaba hablando antes, cuando era pequeño, de esqueletos que te encontrabas. Yo tengo un tío que ya está jubilado y ha sido médico. Durante los años 50, él iba con otro compañero, en su época de estudiante de medicina, por la sierra, a buscar esqueletos para sus estudios, ¿no? Pues, como sabéis, los esqueletos pues son, para un estudiante de medicina tienen mucho valor. Pues ellos iban y sin mucha dificultad encontraban. Eso da una idea lo que les costó a los nacionales, lo que les costó, ¿no? Porque no lo lograron, ¿no? Pero la sangría que realmente acontece en la Sierra de Espadán, por parte de los atacantes y por parte de los defensores. Hay algunas imágenes en el libro realmente duras, imágenes algunas pues de cuerpos humanos, de esqueletos, de algunos cuerpos quemados, que estuvimos discutiendo muchísimo de si era conveniente ponerlas o no. Y porque, bueno, a mí de principio me causaron un poco de rechazo, ¿no? Pero claro, Juan era de la opinión de que no hay que esconder la guerra, porque da la sensación de que es un cuento en el que es una película en la que todos están pegando tiros y todo puede llegar a ser bonito, y no, es realmente crudo, ¿no? Entonces el libro quiere llegar al punto de decir, mira, esto es horrible, y dejar claro que la guerra es horrible. Y esas imágenes lo reflejan, porque obviamente que pasas la página y te quedas realmente impactado. Tenemos ahí una foto de un refugio. Sí, es el refugio de Castellón. Esta imagen procede de los archivos de Ámsterdam, también es una imagen inédita. Hay otra también por ahí de los refugios de Castellón, era lo que se llamaba la defensa pasiva. Los republicanos a esas horas, pues la aviación les quedaba muy poco, no recibía ayuda. La única manera de contrarrestar los ataques nacionalistas pues era construyendo refugios en las ciudades y refugiándose de las destrucciones, ¿no? Bombas. Sí, ese es Almazora, ese es un bombardeo republicano. Los republicanos ahí estaban intentando el avance hacia Burriana. No he conseguido averiguar qué espacio, pero en el archivo de referencia, que es el de Ávila, no sale ahí la imagen, pero es el bombardeo en el término de Almazora. Hay que decir que tener fotos de bombardeos republicanos es poco común, porque los republicanos tendían a quemar documentación, entonces es muy difícil encontrar esas imágenes, y ahí el trabajo de Carlos Mayenki y de Juan. Eso es el puente de Villarreal. El puente de Villarreal, Río Mijares, el Palengo de la Viuda. Eso es Río Mijares. Y en el centro de la imagen se ve perfectamente la línea de explosiones. Sí, están bombardeando el puente. Creo que están bombardeando la carretera, creo que el ferrocarril va más hacia abajo y
sí, deben de estar... No tengo estudiada esta imagen. Sí, sí, deben no, de estar bombardeando la carretera. Pero Sí. se ve perfectamente. El puente no lo consiguen destruir, ¿eh? Se Es ve el campanario perfectamente. de Villarreal también. Ahí se puede apreciar... El campanario de Villarreal. Sí, la población Pues de la al bomba. fondo. Ala. La campana, la trucha de la campana. Eso es Burriana. También las calles sin desescombrar todavía. Estamos justamente enfrente de lo que sería el ayuntamiento actualmente, que se queda aquí a la derecha. Sí, Sí. Y esta es la calle que va justo hasta el río. es la calle mayor de Burriana. Y como se ve, bueno, está todo hecho un desastre. Quería comentar, mira, esta foto la quería comentar yo justamente porque hay una anécdota aquí curiosa. Esto es Castellón, evidentemente, aunque en la fotografía original estaba mal comentada la población. Ellos han hecho una gran labor de revisión. Y hay una curiosidad porque se podía ver al final de la imagen la estatua del rey Don Jaime. Sí, a ver, volvemos a ponerla. Sí. Allí está. Y bueno, una anécdota que me contó Juan, que bueno, cuando ves la foto dices, evidentemente al ser republicanos parece que los típicos sacos que ponían en los monumentos para protegerlo, en este caso, como era un rey y ellos son republicanos, no lo consideraron necesario, porque como ves la estatua está limpia y sin ninguna protección. Entonces, bueno, para uno de la zona, ellos en la revisión de imagen dijeron, bueno, esto es Castellón, evidentemente, y esto es la plaza del rey Don Jaime con el refugio antiaéreo. Parecía que les da igual, ¿no? Que bombardearan al rey. Al rey, claro. Somos republicanos, bueno, si lo rompen, pues ya pondremos otra cosa. Ya harán otros si quieren. No ponían sacos terreros. En cualquier caso, la imagen del señor, la tranquilidad con que se toma la situación. Muy significativa esa imagen. Esto es el Pla de Burriana y se ve ya cómo están desescombrando. Son las semanas inmediatas a la liberación, ¿no? Usando la misma terminología, De ellos, la liberación de Burriana. Hay también unas... Mira, otra imagen del Eso Pla, también, donde se ve la estructura antigua del Pla con las escaleras en el centro. Sí, podemos ver ahí en primer plano esas piedras grandes. Esos son los trozos del campanario, que los que conocemos Burriana, pues hasta ahí y hasta más lejos fueron a parar. Bueno, es conocido que alguna de las gárgolas se encontró en el río. Sí. Son algunas de las gárgolas que están en la entrada de detrás del campanario, que se mantienen. Se mantienen. Las mantienen allí, pero las encontraron en el río. Bueno, esa es otra imagen. Vemos los carros también como están desescombrando ya, y ahí podemos ver la enorme grieta del campanario y todas las viviendas adyacentes pues, que han quedado arrasadas, evidentemente, por la explosión. Imágenes que acompañan perfectamente al texto de Juan. También, mira. Esa es la iglesia de Burriana, pues por dentro también, pues la explosión arruinó todo el interior, evidentemente. Ya los desmanes que comentábamos antes ya habían destruido el retablo renacentista, y con esta explosión pues se acabó de desmoronar la techumbre. Podemos ver una idea de la arquitectura que había entonces. También en las fotografías de Nules hemos visto que la arquitectura era tremenda y ahí se ha perdido una riqueza, un patrimonio enorme. Mira. Eso es Villarreal. Lo que estábamos hablando antes, los observadores de la artillería están dirigiendo las piezas franquistas hacia la estación. Al fondo vemos la carretera a Burriana. Sí, Burriana, sí. El tren blindado les está machacando y están dirigiendo los disparos hacia la estación a ver si pueden liquidarlo. Esa humareda que sale es porque el tren blindado anda por allí. Ese es Menéndez en su despacho. También nadie sabía que este individuo, no sé, en el archivo de referencia me parece que no ponía nada. Pues este es Leopoldo Menéndez. Las únicas imágenes que realmente circulaban de él eran una silueta en negro y una ilustración que había hecho aparecerá por ahí también. Que no tenía mucho parecido tampoco con Menéndez. No, en absoluto. Leopoldo Menéndez se exilia después de la guerra a México y allí muere, no sé si en el año 70, no recuerdo, 68, 70 y pocos, no lo sé. Ya él no muere en la batalla. No, Leopoldo Menéndez sale desde el puerto de Denia, pasa primero a Francia y después a Gran Bretaña, pues todo el calvario, ¿no? del exilio republicano.
hasta que consigue irse con su familia a México, donde acabaron tantos republicanos de pro, muchos intelectuales, mucha gente de gran valía, pues terminó en México, que acogió a políticos y a intelectuales, como digo, españoles. En ese sentido, España tiene que agradecerle mucho a México, porque fue uno de los pocos países que los acogieron, ¿no? Tanto la cubierta como la contracubierta del libro fueron idea de Juan, que es el que dijo, mira, esto yo tengo una visión sobre cómo debe de ser, y en la editorial lo que hicimos fue intentar leerle la mente lo mejor posible. Sí, perfectamente. Y después aquí tenemos una imagen curiosa que él tenía la idea, donde tenemos el bando rojo en la parte inferior, el bando azul en la parte superior, aunque soslayadamente, ¿no? Pero se ven ahí el coloreado, y ahí tenemos unas flechas donde vemos como los frentes, el frente franquista va avanzando, sí, la imagen... y vemos dónde se quedan las flechas, sería el punto hasta donde pudieron avanzar, más o menos. Bueno, ¿no? algo más, pero viene a resumir un poco por dónde vinieron las líneas de avance franquista. Primero lo intentan a través de la costa, pensaban que el terreno llano iba a ser el más fácil, pero ven que no pueden, entonces deciden emprender desde Teruel, tampoco pueden, y hacen una tercera intentona por el centro, el llamado destacamento de enlace de García Baliño, y al final entre los tres pues consiguen llegar hasta Nules, ¿no? Y hasta la Sierra Espadán, de ahí no pasan. Pienso que para no liar al lector con excesivos planos, excesivos mapas, pues esa imagen de contraportada viene a resumir muy bien las líneas de ataque y de defensa de lo que es la batalla de Levante. ¿Y cómo acaba la batalla? La batalla acaba, como decía, con el paso del Ebro, un gran susto que se llevan, pero ahí aún hay algunas escaramuzas más que también se recogen en el libro, que son la ofensiva de noviembre, una ofensiva republicana en Nules, pretendiendo llegar hasta Burriana, que fracasa, tenía que fracasar por necesidad, y otra ofensiva franquista, que es la toma del castillo de Valleusó, el día 31 de diciembre, el último día del año 38. Consiguen tomar el castillo de Valleusó cuando prácticamente la guerra ya estaba decidida, y bueno, uno pues como historiador se pregunta, ¿era necesario a 31 de diciembre, cuando ya los franquistas están avanzando por Cataluña, a punto de llegar a los Pirineos, en fin, no tan a punto, pero avanzan con ya mucha facilidad, ¿era necesaria una batalla como la del castillo de Valleusó? Pues bueno, supongo que había que tener entretenidas a las tropas y no sé, muchas veces pues las vidas no se consideran, ¿no? en una vorágine como es una guerra como la nuestra. Había que tener entretenidas a las tropas, no tiene otra explicación. El libro te lleva mucho a estar encima de esta humanidad, de los muertos también, ¿no? Y de la importancia de la vida de estas personas, porque no los deja como números, te pone fotografías, te dice alférez tal, esta es la persona que murió en tal momento, sí. Y lo humaniza muchísimo, tiene mucho valor en ese sentido. Bueno, nos hemos quedado anonadados escuchando a Juan y a Sergio de una batalla olvidada como es la batalla de Levante. Ahora ya, la novela no, esto es un libro, ¿no? No es novela. No es novela, es un libro histórico, no hay nada inventado, desde luego. ¿Dónde ya se puede adquirir, Sergio? Pues se puede adquirir en toda España. Porque, ya está distribuida. Ya está distribuida por toda España. De hecho, el otro día tuvimos una buena noticia sobre una persona importante que nos comentó que un librero de Madrid le había hecho referencia sobre ¿has visto este libro? Que es una novedad, que es una editorial de tu tierra, y él no lo había visto y luego se comunicó con nosotros para comentárnoslo y darlo la enhorabuena. Se puede encontrar en todas las librerías de España y también en grandes superficies. Nosotros también estamos empezando una rueda de presentaciones. Por supuesto, como hacemos con todos los libros, comenzamos presentando en Villarreal hace un par de semanas, y vamos a presentar el libro mañana miércoles, día 13 de marzo, a las 7:30 de la tarde en Castellón, en la librería Argot, librería más que conocida. Sí.
donde bueno, invitamos a todos los televidentes que les interese este tema. Van a estar los autores, estaré yo también, y vamos a estar un rato charlando sobre esta historia, esta batalla olvidada. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Ha sido muy interesante, ¿no? Porque claro, son cosas que desconocemos y cuando unas personas como tú, Juan, y tu compañero Carlos, investigáis pues historia de la tierra, en este caso de la provincia de Castellón, pues también es muy interesante que sepamos algo pues de nuestro... Hay que recordar a las nuevas generaciones qué pasaron nuestros abuelos, claro, más en los tiempos de crisis en los que vivimos, que parecía estos años atrás que esto era jauja, y nuestros abuelos y nuestros padres las pasaron canutas. Y desde luego no era aquello, pero tampoco era esta opulencia en la que estos años atrás. Entonces a las nuevas generaciones hay que recordarles lo que hemos sido, ¿no? Y más en esta historia tan cercana, tan nuestra. Los valencianos también o los españoles en general, tendemos mucho a olvidar, ¿no? La memoria hispana es muy olvidadiza. Y de vez en cuando hay que traer... Mi mujer me dice, es que te gustan mucho las batallitas. No se trata de batallitas, se trata de historia y hay que refrescarla de vez en cuando. Y más si es tan cercana a la nuestra. Pues muy bien. Juan Francisco Fuertes, él y su compañero Carlos Mayén, coautores de La batalla olvidada, editada pues por Di Valentis. Sergio, pues que tengas tanto éxito como los demás, para que estos muchachos sigan escribiendo, sigan investigando. Bueno, la verdad es que la colección de Di Valentis histórico con estas dos novelas va muy bien lanzada. Tenemos ya por dónde continuarla, esperamos hacerlo dentro de poco, pero desde luego yo espero que Juan siga siendo un baluarte dentro de la editorial por muchos años. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, señores. A vosotros. Para mí que esto de la batalla olvidada merece un capítulo más, ¿no creen ustedes? Pues igual quedamos con Juan y si un día pudiera venir tu compañero Carlos y seguimos contando las batallitas de la batalla olvidada. ¿Qué dice tu mujer? Queda en el tintero, como decía, la batalla de Nules es muy interesante, y la toma del castillo de Valdeusó, que ya son, digamos, fuera, pero son muy interesantes de capítulos aparte. Pues sí, los tocaremos. ¿Qué te parece? Cómo no, cómo no. Te cogemos la palabra. Cómo no. Muy bien, Sergio, Juan, muchísimas gracias. Y ustedes, señoras y señores, en 3 minutos volvemos porque tenemos más historias que contarles. Venga, no se vayan de ahí.